Entonces seguimos con nuestros videos. Vamos a agregar lo que serían, bueno, los colmillos. Y como se los había prometido, vamos a agregar lo que sería el diseño de nuestras manos. Bueno, para poder diseñarlo lo pudimos haber hecho desde las esferas, pero como habíamos dicho se complica un poco la unión o la separación de los dedos. Entonces de esta manera es un poco más práctica y menos tediosa, un poco más larga tal vez, pero podemos manipularlo de una manera como un poco menos difícil. Solo es cuestión de reacomodar. Recordemos que esto es lo básico, los volúmenes básicos para que tengamos ya algo en nuestra cabeza de cómo va. Podemos ir a agregar nuevas cosas. Este personaje, bueno, se ve bastante bien. Entonces vamos a ir como imaginando las cosas a nuestro personaje. Entonces agrego una esfera para darle la forma bueno, peculiar que tendría un colmillo. Entonces solo vamos a escalarlo un poquito más de esta manera. Y que vamos a utilizar, bueno, tengo que bajarle lo que sería con el Z, con el Dynamesh. Recordemos que está en Geometry, Dynamesh activo. Bueno, vamos a bajar a 48 y ya. Entonces ya movemos, vamos a darle un poco de smooth y ya lo empezamos a mover y darle más o menos la peculiaridad que tendría que tener este pequeño colmillo. Vamos a correrlo hacia adelante y yo creo que, bueno, ahí lo tenemos un poco transparente. Ok, más o menos de esta manera vamos a darle la forma peculiar que debería tener un colmillo. Bueno, vamos a hacer un colmillo mucho mejor que el mío, bueno, claro, pero esta sería la forma básica. Yo creo que bastante bien y me está dando a entender que es un colmillo. Entonces eso es lo interesante de empezar a darle formas básicas a nuestros personajes, porque podemos imaginar cosas nuevas. Vamos a darle un mirror, recordemos, con el Toolmaster, y utilizando la geometría, la simetría, recordemos con X, bueno, para que pueda tener la misma posición. Podemos quitarlo o podemos agregarlo como nosotros nos parezca bien. Ahora lo que vamos a agregar, lo que sería, se me había ido por alto, ya que estamos en nuestra boca, la lengua. Bueno, es importante crearlo para que bueno, tenga sentido este personaje. Yo no voy a, en este personaje no voy a crear lo que sería el agujero de la boca, porque por lo general estos personajes no lo tienen. Lo pueden hacer, claro, lo pueden hacer, ¿verdad? Si en caso en una animación o algo quisieran mostrar la campanita que lleva peculiar que llevamos adentro, no sé cómo se llama el nombre, perdón, lo pueden hacer. O sea, es cuestión de que ustedes no tengan límites en cuanto al diseño de los personajes. O sea, es libertad total. Podemos crear cosas increíbles mediante nuestro tiempo y mediante la práctica. Si nosotros, como habíamos dicho, no me cansaré de repetirlo y se lo digo a muchas personas que se están involucrando en cuanto al diseño de personajes o en el mundo de 3D o cualquier otra cosa, si no practican no van a lograr mucho avance. Sí van a lograr un poco, pero se les va a ir luego también. Entonces, mientras más practiquemos, más utilicemos las herramientas, más nos vamos a familiarizar con ellas. Bueno, entonces ya que tengo acá listo esto, yo creo que sí. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a crear lo que sería un cilindro. Podemos hacer de muchas formas: un cilindro, un cubo, una esfera, lo que nosotros queramos. Entonces, pero el cilindro me gustó bastante para darle la forma peculiar a un dedo. Entonces tenemos más o menos el diámetro, el tamaño de nuestro dedo. Yo creo que estaría bastante bien ahí. O sea, no hay un tamaño específico para los personajes de estilo cartoon. Es libertad también total. Es exagerar o minimizar algunos detalles. Bueno, tiene que tener también cierto lineamiento, ¿verdad?, que se necesita para que un personaje pues se vea bien, ¿verdad? No solo se vea con un montón de cosas que no tengan mucho sentido. Entonces hacemos las divisiones necesarias del dedo. Vamos a componer un poco el volumen, ¿verdad? Entonces sí está la forma. O sea, no hay otra forma más sencilla de crear. No utilizamos simetría porque es del otro lado, entonces no lo vamos a utilizar. Y esto sería como la forma básica de nuestro dedo.
vamos a darle lo que sería la uña y vamos a moverlo un poco hacia adelante, que de esta manera tengamos paciencia y reacomodando un poco la geometría pudimos utilizar otra simetría totalmente aparte y luego unirla, pero en fin, hay muchas formas como poderlo hacer. Entonces, ya que tenemos listo esta forma, aquí más o menos que nos agrade y que tenga sentido y que se vea bien, pues podemos ir mejorando un poco más de lo que yo estoy haciendo. Pero esta es la forma como se realizan las cosas, ¿verdad? La forma básica. Y ustedes pueden ir creando su propia técnica. O sea, es cuestión de que nosotros, bueno, podamos ir creando nuestra propia habilidad. No solamente, bueno, es bueno copiar a veces o ver otros artistas, la forma como lo hacen, pero ir tomando nuestra propia esencia, que nuestro personaje tenga lo nuestro, de la que nosotros lo hemos creado. Las referencias nos sirven para referencia, ¿verdad? Es una guía, pero no tenemos que hacer, como había dicho, una copia. Con control podemos copiar en esta oportunidad. Se crea una capa de forma, como vemos acá. Con control podemos ir agregando, perdón, es una máscara, se me había olvidado el nombre. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Que estoy seleccionando acá y lo voy a invertir. Voy a invertir toda esta selección, selecciono todo. ¿Por qué? Porque yo solo quiero doblar esta parte, solo selecciono esta parte que tengo acá para doblarla hacia adentro, como el dedo que estuviera doblado e inclinado hacia adentro. Entonces con control afuera o selecciono esta parte, solo eso quiero seleccionar. Simplemente pude haber seleccionado solo la punta y darle control afuera y se va a invertir la selección. Ahora voy a darle vamos a girar un poco acá el dedo. Se deformó un poco porque tal vez quedó unos vértices como seleccionados, pero podemos ir componiéndolo poco a poco. Entonces los dedos tampoco no son rectos. Recordemos que en el diseño lleva una pequeña como curva. No es recto los dedos, sino que van como una pequeña curva de abajo hacia arriba. Bueno, hacia arriba y termina otra vez abajo. Y vamos a invertir nuevamente y vamos a duplicar con control. Entonces solamente lo que no está seleccionado se va a duplicar. Recordemos, creando máscaras. Ok, vamos a nuevamente hacerlo un poquito más hacia adentro para darle esta forma peculiar de la mano que quiero que tenga el personaje. Bueno, yo creo que ahí estaría bastante bien. Está un poco separado los dedos, pero vamos a ir como pegándolo un poco más para que tenga la forma adecuada, que no sea tan separados. Están hiper mega grandes los dedos. Entonces, bueno, ya cuando tengamos lista la mano, insertamos lo que sería otra esfera para crear lo que sería la mano. Y ya cuando la tengamos listo, podemos escalarlo y darle como el tamaño adecuado. Entonces no se preocupen, para eso está la forma de escalar. Entonces no hay problema para eso, ¿verdad? Bueno, llegado un momento, entonces ya tenemos el pulgar, lo escalamos un poco, como vimos en lo que estaba realizando, para darle un poco de grueso a lo que sería el pulgar, si me parece. Entonces agregamos lo que sería una esfera nueva para la palma de nuestra mano y darle la forma que debería de llevar, básica.
Para ya empezar a unir los dedos, siempre utilizo Dynamesh para bajar la resolución del personaje y reacomodar los vértices. Bueno, la máscara con control, invertimos clic afuera. Aquí puedo mover el gizmo con este candadito, lo puedo abrir o activar. Y simplemente estoy pegando un poco los dedos, ¿verdad? Entonces, para que tenga como la forma adecuada. Entonces no estoy haciendo algo como extraordinario, no se preocupen, una máscara. La máscara es que lo que tenemos con un tono más oscuro, eso no se puede modificar. No lo vamos a poder modificar. Entonces eso nos ayuda a poder como proteger la geometría que no queremos modificar para nada. Y bueno, solo es de ir reacomodando y dándole forma a nuestra palma de la mano, ¿verdad? Y eso sería como parte principal del diseño de nuestra mano. Ahora la otra mano es diferente, no va a tener esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar un dedo y lo vamos a duplicar y lo vamos a mover hacia el otro lado. Y así vamos a ir duplicando los dedos, dándole un poco, reduciendo un poco los tamaños, para que se pueda ver como bastante como estético el personaje, también tenga las mismas proporciones, tratemos de darlas y reacomodamos un poco acá. El pulgar es un poco metido, hacia adentro, dándole la forma como peculiar que debería de tener. Entonces ya tengo esto, lo invierto y lo duplico como había mencionado y lo ubico en la otra posición donde debería de estar la otra mano. Entonces voy a unir con Merge Down. Aquí vamos a seleccionar los dedos con la palma. Entonces lo que hice fue unirla. Entonces ahora sí lo que voy a hacer es que voy a ponerla, en esta posición. Recordemos que estoy utilizando o estoy creando en la misma mano. Entonces voy a ocultar lo otro o protegerlo con una máscara y solo voy a trabajar de este otro lado. Y empiezo a duplicar los dedos que voy a utilizar, escalo un poquito y lo voy a colocar en la misma posición. Ahora le doy un poco de tamaño, lo escalo como vemos. Y eso es todo. No hay como una forma así como que digan, wow. Ahora lo que hice es que modifiqué un poco en cuanto al lazo. Con control ya no es un cuadrado, sino que utilicé el lazo. Para modificarlo, entro a la opción de la máscara y ahí puedo modificarlo. Entonces, para poderlo tener de una mejor selección. Y bueno, agrego una nueva esfera y solo es de darle forma, no es como algo complejo que haya hecho, sino que es lo similar que realicé en el diseño anterior de la mano. Entonces espero que puedan darle las formas adecuadas. Pueden utilizar otra forma como ustedes ven a su mente. Entonces lo importante es darle la forma necesaria y básica a nuestras manos. De la misma forma vamos a crear los pies. O sea, no hay otra técnica que puedo utilizar. Bueno, sí hay otras técnicas, pero en esta oportunidad solo esa me viene a la mente, la forma como yo quiero enseñarles a poder diseñar diferentes objetos. Entonces habíamos lazo, aquí lo podemos modificar para que tenga la forma diferente. Aquí cometí un error, que no fue seleccionar la parte de abajo o no la protegí bien. Entonces yo creo que se movió. Vamos a ver. Ok, yo creo que no. No se me ha movido la parte de abajo porque la tenía protegida. Bueno, eso es bueno. Entonces, así que sigo poniéndolo en la posición necesaria que debería de llevar, o más o menos que yo tengo en mi mente que debe de tener. Entonces, bueno, ya que tengo listo esto, sí he unido lo que sería la mano. Entonces con control más shift yo puedo como visualizar entre los dos grupos. Automáticamente me ha creado algunos grupos. Con control y shift puedo seleccionar o ocultar la geometría de algo. Entonces con control más shift, recordemos,
Y vamos a reacomodar un poco esto. Le he creado una máscara para ocultar o más que todo proteger lo otro. Ahora bien, yo creo que estaría bastante bien aquí. Vamos a visualizar ahora si ha quedado bien. Ok, yo creo que ahí estaría bastante bien. Solo es de ir acomodando un poco más los volúmenes. No es como tan complejo lo que he hecho. Y ahora sí utilizo lo que sería el Dynamesh. Entonces, como ya tengo unido las dos capas, ahora solo suavizo con el Dynamesh. Ya tiene la forma necesaria o la forma básica del personaje. Entonces, solo empiezo a suavizar un poquito. Recordemos que también debemos de tener mucho cuidado en la otra mano, porque estamos trabajando todo en una misma capa. Entonces, si nosotros tenemos dos manos en diferentes capas, bueno, vamos a tener como mayor cuidado en cuanto al diseño de las manos. Entonces no vamos a tener algunas complicaciones, porque si movemos o como vimos que hemos movido el dedo, entonces hay que tener cuidado si abajo o el otro lado la mano, bueno, está bien, ¿verdad? Si tiene una máscara que me la proteja, para que no la modifique sin querer darme cuenta, como vemos lo que pasó o me está pasando acá. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo regresar, pero puedo seleccionar esta parte y simplemente, ya que la tenemos acá, voy a moverla o reubicarla, porque los dedos sí tenían una máscara. Entonces vamos a resetear aquí el gizmo y vamos a ponerlo. El candadito, recordemos, nos sirve para poder bloquearlo y modificarlo. Y más o menos lo ubicamos donde debería de haber estado. Entonces ese es un gravísimo error que cometí, pero como se dice el dicho, echando a perder se aprende. Entonces, bueno, no lo echamos a perder, pero pudimos haber como dañado el modelo. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de diseñar, un pequeño error. Y más o menos acá. Y ya como tenemos el Dynamesh y todo unido, entonces ahora sí, cuando le demos un clic afuera, se va a unir los dedos. Solo hay que tener como en la posición adecuada donde debería de tener. Entonces, clic arrastrado. Y yo creo que ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir lo que sería el cuerpo con las manos, utilizando el Dynamesh, y a empezar a unir las piezas como básicas, ya todo tenerlo unido. Ya utilizando, bueno, vamos a darle, habíamos mencionado la opción de Merge Down, la tenemos acá. Y listo. Eso sería como la parte principal que hemos hecho. Lo mismo hicimos con las manos. Entonces podemos darle merge a nuestros tools. Entonces ya que tenemos el Dynamesh, entonces se va a modificar. Lo que sí es que nosotros debemos de tener un poco de paciencia a la hora de diseñar acá o la unión. Entonces, si nosotros tenemos en Dynamesh Groups, entonces va a tener un problema. Tiene que estar deshabilitado Groups, porque si no solamente va a suavizar o va a darle la geometría a los grupos, entonces no va a unir porque la va a separar. Y eso sería como todo lo que tenemos que utilizar en cuanto al diseño. Entonces ya solo es de ir suavizando, ir estilizando un poco más nuestro personaje.